Hola, bienvenidos a todas, a todos que están aquí presentes en nuestro en vivo de Gazani Educa, un espacio que ustedes saben se ha creado con mucho amor para ayudar a transformar la experiencia de aprendizaje en una experiencia que sea satisfactoria, sin bloqueos que limiten todo el potencial que como seres humanos nosotros tenemos. Hoy en esta oportunidad estoy bastante contenta y en especial agradecida por la generosa presencia del doctor Santiago Restrepo Garizábal desde Colombia. Él viene acá a compartir con nosotros sobre sus investigaciones en el campo de la neurociencia y cómo él ha podido incluir en los procesos, ¿no es cierto?, de la perspectiva desde la neurociencia, desde la neuroeducación, incluso desde los conceptos de la felicidad, incluirlos para que nuestros procesos de aprendizaje sean bastante satisfactorios con un bienestar que nos merecemos durante estos procesos. Doctor Santiago, ¿se encuentra por ahí? Muy buenos días o buenas tardes ya. Buenas Muchas tardes acá en gracias. Chile. ¿Cómo Sí, está? muy bien y mejorando y muy contento, muy agradecido con usted, licenciada, por la invitación y por la oportunidad de hablar de este tema que me apasiona tanto. Muchas gracias, doctor. Mire, yo quiero en lo personal primero darle las gracias. Yo lo conocí a usted en el Congreso de Neuropsicología que se hizo el año pasado de manera virtual, producto de la pandemia. Y quisiera darle las gracias porque su explicación sobre todos estos fenómenos desde la perspectiva desde la neurociencia lo aterriza de una manera muy cercana. Recuerdo que usted habló del concepto de felicidad y claro, siempre uno parte pensando que es un concepto más desde lo filosófico, pero acá nosotros tenemos la respuesta desde qué pasa en nuestro cerebro cuando realmente gestionamos los procesos de felicidad. Es un proceso que es activo, ¿verdad? Que tenemos que nosotros poder intencionarlo para lograr un proceso de aprendizaje también de la mejor manera. Eh, Primero que todo, doctor, conociendo su experiencia, si gusta, se presenta un poquito más cuáles han sido las investigaciones que usted ha realizado en esta línea. Bueno, sí, así de manera general, pues mi nombre es Santiago, soy de Colombia. En este momento estoy con ustedes desde mi ciudad, la ciudad de Medellín, en Colombia. Mi formación es en psicología y a partir de la psicología he incursionado primero en un momento inicial de mi vida profesional por el mundo de las organizaciones. Entonces me especialicé como gerencia, en la gerencia del recurso humano y por ese lado de las organizaciones caminé muchos años como director y gerente de recursos humanos. En ese momento de mi vida laboral, yo digamos, me enfrasqué en el tema de la productividad. De hecho, me sentía mucho más administrador que psicólogo porque estábamos enfrascados en cómo generar que ese ser humano dentro de la organización ayudara a los procesos productivos. Pero en un momento dije, alto, esto no es exactamente por acá para mí, reconociendo la importancia de la industria y de la empresa para el desarrollo de las sociedades y los países, y empecé a estudiar por el lado del cerebro, por el lado de la neurociencia. Hice mi maestría en neuropsicología y con todo lo que tiene que ver con el tema psicopatológico, los trastornos, las enfermedades, todo aquello que se maneja desde allí. Y luego di el salto a la neurociencia con mi doctorado en Argentina en neurociencia cognitiva y me enamoré de la investigación. Y al enamorarme de la investigación, entonces empecé a hacerme preguntas relacionando todo esto. Bueno, la gente cuando está en la empresa, la gente cuando está en la calle, la gente cuando está en la universidad, los estudiantes, los profesores, ¿cómo es que todos esos procesos que se dan para conectarse entre ellos mismos y con los demás, cómo funcionan dentro del cerebro y cómo podemos ayudar, primero que todo, a que seamos más productivos? Era lo que yo pensaba. Yo primero tenía la balanza como al revés, ¿no? Primero, ser más productivos y a través de la productividad llegar al desarrollo humano y la felicidad. Ya con los años en la investigación, cambié la balanza. Primero hay que ser felices para ser productivos, no como pensaba antes, que primero había que ser productivos para ser felices. Y en ese orden llegué a hacer mi postdoctorado en ciencias en México para aprender más en temas de investigación y actualmente estoy haciendo otro postdoctorado en Brasil. Y, y ahí me he movido y ahí estoy. En este momento trabajo con la Corporación Universitaria Americana como investigador en Colombia
y tengo el gran honor de ser el presidente de la Red Académica Intercontinental para el Desarrollo Humano, Social y Empresarial RAITSE, que es una red que reúne 17 países, 70, más de 77 profesionales, entre los que espero pronto contar con usted, mi querida Muchas gracias. licenciada. Y aquí estamos, poniendo un granito de arena para que este mundo sea mejor. Y uno de los aspectos que son claves para que este mundo sea mejor es la educación, porque es el motor de cambio, somos agentes transformadores, tanto nosotros desde la perspectiva como educadores dentro de la sala de clase, y también tenemos un rol muy activo, yo como mamá, en cómo hacer que el proceso de aprendizaje sea mucho más satisfactorio a nuestro hijo, que tanto por las dificultades que han habido desde la pandemia, estamos viendo que hay una desmotivación bastante general en ellos. Entonces, tenemos que buscar una innovación, tenemos que buscar cómo poder lograr que este aprendizaje sea de una manera mucho más cálida, cercana, y potenciar sobre todo lo que es la parte de la motivación. Y ahí es donde entra nuestro cerebro, ¿ya? Porque tenemos redes, tenemos circuitos que podemos ir potenciando, y para poder entender eso, primero me gustaría saber qué es la neurociencia, ya cómo la podemos aplicar al ámbito educativo y en especial a los procesos de aprendizaje y mejorarlo. Sí, sí, ya, pero me gustaría, si usted me lo permite, al inicio hiciste un comentario acerca de lo que era la felicidad y cómo se ha venido. Entonces me gustaría, antes como preámbulo al tema de la neurociencia, hablar un poquitico de lo que ha sido, de ese concepto que es la felicidad. Porque durante toda la historia de la humanidad, todos los seres humanos, desde hace 100.000 años que somos Homo sapiens, y hace 1.000.000 de años que empezamos a desarrollarnos ya como seres más pensantes, hemos estado buscando felicidad. Y ahí hablabas que eso era muy filosófico, y claro, tienes toda la razón. Las primeras aproximaciones a lo que es la felicidad están desde la filosofía. Los epicúreos hablan del hedonismo, otros, Aristóteles, Sócrates, todos ellos hablan de la felicidad, y cada uno tiene una postura diferente. Entonces, si en este momento, hoy que estamos a finales del año 21, del 2021, le preguntamos a cualquier persona, para usted, ¿qué es la felicidad? Cada persona puede decir algo diferente, porque la felicidad es un concepto como muy personal. Reflexionando sobre eso, sobre lo individual que es ese concepto de felicidad, entonces yo con mis compañeros investigadores reflexionamos, bueno, tenemos que encontrar algo en común para poder ayudarle a la sociedad y al individuo a ser felices. Tenemos que encontrar algo que nos una en términos de concepto de felicidad. Y en esa búsqueda llegamos al cerebro y a la biología. Y encontramos que todos los seres humanos, incluyendo los seres no humanos, como los mamíferos, como los perritos, los gatos, los simios, compartimos unos aspectos biológicos similares que nos acercan a la sensación de felicidad. Entonces, si queremos generar pautas o generar acciones o estrategias que ayuden a todos a vivir en un mundo mejor, tenemos que encontrar no lo que nos separa, sino lo que nos une. Y por ese lado fue que entramos a trabajar. Y ahí donde entra la neurociencia. Cuando hablamos de neurociencia, las personas creen o se imaginan, lo primero que se le viene a la mente es un cerebro grande, abierto, una sala de operaciones y haciendo cirugías y sacando tumores, pero eso sí eso también es neurociencia, pero no solamente es eso. La neurociencia es el estudio, o se entiende como el estudio del funcionamiento del cerebro aplicado a todos los campos del quehacer humano. Y uno de ellos, tal vez el más conocido, es el campo de la medicina. Cuando hablamos de la neurociencia aplicada a la medicina, encontramos la neurología. Y los médicos neurólogos son encargados de tratar accidentes cerebrovasculares, o sea, derrames cerebrales, o tratar trauma craneoencefálico, de golpes tan fuertes que logren penetrar el cráneo y afectar el parénquima del cerebro. Pero el salto desde ahí, desde la medicina hacia el mundo cotidiano, lo da la neurociencia cuando empieza a mirar qué es lo que pasa en el cerebro cuando la persona está haciendo un proceso de compra. Cuando usted o yo, licenciada, vamos al centro comercial a comprar un vestido,
nuestro cerebro comienza a generar un proceso de toma de decisiones, de selección, comienza a traer memorias de lo que vio, de ese vestido en otra persona, de lo que se puso, de lo que le quedaba bien, y también comienza a viajar hacia el futuro, cómo me quiero ver, a proyectarme, y toda esa cantidad de viajes hacia el pasado, hacia el futuro, generan un proceso de toma de decisiones en marketing, y ahí hablamos del neuromarketing, que es una aplicación muy grande de la neurociencia. Y cuando entramos a un aula o una relación de un profesor con sus estudiantes, ¿cómo es que yo soy profesor, usted es profesora, nosotros todos somos profesores? Es más, los padres de familia, usted es padre, madre, yo también. Cuando estamos con nuestros hijos o nuestros sobrinos, estamos enseñando, estamos educando. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro tanto de esa persona que está recibiendo educación como el nuestro que estamos brindando educación? ¿Qué es lo que pasa en ese proceso? ¿Cómo se dan esos circuitos, esas redes, para que ese proceso esté mucho más fuerte? Eso es neuroeducación y neuroenjoyflip. Y si nos vamos para el mundo de las organizaciones, que fue donde yo comencé mi vida laboral, ¿cómo lograr que un trabajador, que una persona dentro de una empresa logre sentirse bien consigo mismo y al mismo tiempo hacer que la empresa produzca dinero? Eso se llama neuromanagement. Entonces, eso es neurociencia, es la aplicación de cómo funciona nuestro cerebro a todos los campos del quehacer humano, incluyendo la medicina, pero no únicamente la medicina. Muy interesante, porque en el fondo toda la experiencia que nosotros hacemos en el entorno, en distintos aspectos de nuestra vida, está dirigido y gestionado por nuestro cerebro. Y en la medida que lo conozcamos, vamos a poder nosotros entender cómo podemos generar, en el caso que soy educador, por ejemplo, experiencias que sean satisfactorias tanto para el estudiante como para mí como docente. Y ahí, ¿cómo lo vinculo con el aspecto metodológico? Yo sé que usted acuñó el concepto de neuroenjoyflip y me gustaría saber en lo concreto, ¿esto está involucrado en el ámbito de la didáctica? ¿Cómo podemos intencionar prácticas pedagógicas mucho más cercanas a nuestros estudiantes desde esta mirada? Muchas gracias por preguntarme y me gusta mucho, que estoy enamorado de ese término y de otros que se están despegando o desarrollando a partir de allí. Pero antes, mire, porque hay muchas personas que de pronto nos están escuchando, y es más, hace poco escuché en una conferencia actualizada de hace un mes, donde decían que la neurociencia es para manipular y que si logran meterse al cerebro de las personas, mejor dicho, de esas teorías conspirativas. Yo las respeto, todo el mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, ¿no? Dentro del marco del respeto. Sin embargo, para todos, independiente de nuestra postura, si somos filósofos, teólogos, médicos o psicólogos, todos debemos tener claro que el cerebro, esos 1500 gramos que están dentro de nuestro cerebro, se conectan entre sí, o sea, tienen unas neuronas que se conectan entre sí y son los responsables con todas las estructuras, con toda la química, son las responsables de todo lo que hacemos. Cuando tenemos sueños, cuando hacemos planes para el futuro, ahora viene la Navidad, viene el Año Nuevo y hacemos planes, cada cual tiene sus mitos, que las 12 uvas o que la vuelta con la maleta para viajar. Todo eso se da porque tenemos un cerebro que nos permite soñar o abrazar a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, porque nos permite soñar. Miren, el caso, no sé si conocen el caso de Phineas Cage, Sí, que le abre... Sí. Exacto. Y eso, y gracias a ese caso, es que ahora sabemos que absolutamente todo, incluido los sentimientos y todo lo demás, está manejado por el cerebro, de una manera general, porque puede que algunos no lo sepan. Phineas Cage era un trabajador ferroviario en Estados Unidos, muy amable. Todo el mundo que quería a este señor porque era buen compañero, buen padre de familia, buen esposo, y tuvo un accidente y una barra de metal le entró por un ojo y le salió. Bueno, eso mataría a cualquiera, pero este no. Estuvo unos días en el hospital y no le pasó nada. Bueno, perdió el ojo, pero salió perfectamente a seguir trabajando. Nadie pensaba, sin embargo, cambió completamente su forma de ser.
Pasó de ser un buen compañero, una persona calmada, tranquila, a ser irascible, a ser agresivo. Mejor dicho, perdió el trabajo y lo perdió todo. ¿Por qué? Porque su cerebro, su órgano cambió, y al cambiar su órgano cerebral, todas sus estructuras, entonces también cambió su forma de relacionarse con los demás. Eso mismo nos pasa a nosotros. Para lo malo, si tenemos un accidente o, si o por medicamentos o por drogas, un gran problema para la gente que consume drogas es que se generan esos cambios. Pero también para lo bueno, porque podemos, así como podemos empañar nuestros sentimientos o nuestros comportamientos, también podemos mejorarlos. Podemos ser mejores seres humanos. Podemos ser más felices y hacer más felices a los demás si aprendemos a manejar nuestro cerebro. Y ahí viene el término de neuroenjoy flip. Neuroenjoy flip, neuroenjoy flip, NEF, es una palabra que está compuesta de 3 partes. La primera parte es neuro, porque hace relación a todas las neuroestructuras y a toda la neuroquímica de nuestro cerebro. Cómo funciona todos nuestros órganos y nuestras estructuras cerebrales. La segunda palabra es enjoy, que significa disfrutar. Entonces, cómo todas esas neuroestructuras se unen para el disfrute, activando sistemas biológicos como unas estructuras que son, sí, como Circuito de recompensa. los Perdón. circuitos de recompensas, correcto, como el núcleo accumbens, el área tegmental ventral, las vías de dopamina, la serotonina y toda esa cantidad de neuroquímicos, de neurotransmisores. Y la tercera palabra es flip, F-L-I-P, flip. Flip es una palabra que está traída de la ingeniería de sistemas y tiene que ver con permitir que pase o no pase la energía. Pasa, flip es pasa, no pasa, prende, apaga, es dicotómico, pero también en el tálamo, en nuestro tallo cerebral, también se utiliza la palabra flip, por ejemplo, cuando estamos dormidos. Cuando estamos dormidos ocurre un flip que impide que la activación motora que parte de nuestro cerebro llegue a nuestros miembros. Por ejemplo, usted está soñando que está corriendo y en su cerebro las estructuras que mueven sus piernas se están activando y le mandan orden a sus piernas para que salgan a correr. Pero en el tallo cerebral hay un flip, hay algo que interrumpe y por eso es que usted no sale corriendo, ¿no? Sueña que corre, pero no corre. Y bueno, la gente que es sonámbula, que sale a caminar, tiene problemas allí, tiene ahí algunas dificultades en ese interruptor. Entonces, NeuroEnjoy Flip es cómo podemos activar todas esas estructuras y toda esa química de nuestro cerebro para disfrutar más y abrirnos al logro de los objetivos académicos o laborales o personales. Y está acompañado de una serie de recomendaciones y de ejercicios desde la psicología y desde la biología para poder abrirnos al logro de objetivos, pero por medio del disfrute, pasándola bien. Es que nadie nació para sufrir. ¿Quién nació para sufrir? Nadie. Nadie. Nacimos Pero fue para... perdón, pero sí vemos que en los colegios, en las prácticas tradicionales de enseñanza, no tienen todavía marcado o intencionado el disfrute en nuestros estudiantes. Por lo general se da desde una motivación interna que el estudiante tiene que sentirse bien, tiene que disfrutar, tiene que hacer las cosas, pero está más que nada todavía arraigado el tema de la norma, el deber cumplir más que el disfrutar este deber de poder crecer y desarrollarse en el ámbito de estudiante. Entonces, ¿cómo poder insertar esto? Que es clave también para nuestro desarrollo. Muy interesante la pregunta y la reflexión, Miguel. Es que nosotros tenemos un gran reto con los sistemas educativos, y no me refiero a Colombia ni a Chile, me refiero a todo el mundo, porque es que es una situación mundial. Hemos avanzado mucho, nuestro cerebro, incluso una novedad, desde el siglo XIX al XX, la conexión cerebral, la interconexión de redes se ha incrementado entre un 8 y un 20%. Significa que nuestro cerebro es mucho más activo, se ha vuelto más activo en los últimos 100 años y exponencialmente está aumentando. O sea, la gente joven, a medida que van haciendo, no es que tenga el cerebro más grande ni que sean más inteligentes, sino que tienen mayor
mayores redes y mayores conexiones. El cerebro ha cambiado mucho en 100 años. La tecnología. En 1960 no habían televisores. Es decir, recordemos que el Internet tiene 30 años. Ahora uno no se imagina el celular. Todo está cambiando muy rápido, pero el sistema educativo no. El sistema educativo de hoy es exactamente igual al de hace 100 años y es más, es igual al de hace 2000 años. Si miramos las crónicas de cómo se enseñaba en la antigua Grecia y cómo se enseñaba en Babilonia, eran los mismos. Era un maestro con unas tablillas y unos alumnos, o sea, sin luz, unas personas sentadas recibiendo información y no podían hacer nada sino sentarse a recibir información. ¿Cómo es posible que un sistema educativo tenga 2000 o 3000 años siendo prácticamente igual cuando la tecnología y nuestro cerebro ha cambiado tan rápido? Entonces ahí hay una dicotomía. ¿Qué es lo que debemos hacer y cuál es el gran reto que tenemos todos en nuestra América Latina y en general en el mundo? Y es ponernos al mismo nivel de la evolución. Si ahora sabemos desde la neurociencia y desde la psicología y desde la sociología que se aprende más estimulando sistemas de recompensa, estimulando emociones placenteras, que de manera contraria, entonces, ¿por qué lo seguimos haciendo al contrario? A mí me tocó, y pues yo ya estoy viejito, pero no tanto, que los profesores le pegaban a uno. O la patilla. Sí, es que todavía me duele. Hace 40 años me pegaron acá y todavía me está doliendo. Oh. Porque decían que la letra con sangre entra. Era un dicho que se tiene aquí en Colombia, la letra con sangre entra. El estilo de aprendizaje, de enseñanza que se manejaba antes era, esta es la norma, usted tiene que sentarse y es su deber aprender y mi deber es enseñar y se calla. Sabemos que eso sí tiene un nivel de efectividad, por supuesto, si no, no estaríamos aquí usted y yo. Sin embargo, el nivel de efectividad con los cambios sociales y tecnológicos cada vez es menos. Tenemos que encontrar la manera de llegarle al estudiante, primero que todo no le digamos alumno, cambiemos esa palabra, llegarle al estudiante, llegarle al aprendiz, objeto de enseñanza frente al al tema que le queremos dar, frente al tema que le queremos dar. Y eso es eso es neurodidáctica. La neurodidáctica es cómo aterrizar toda esa teoría del cerebro, llevarla al aula o llevarla, es más, ojalá ni siquiera fuera en el aula, ojalá fuera en los espacios de aprendizaje y sacarlos de esas 4 paredes, sería lo ideal. Claro, claro, porque estamos viendo que tenemos que propiciar entornos que nos generen bienestar, y en la medida que generamos un bienestar, el entorno de por sí, entre 4 paredes, no genera bienestar porque no es un entorno tampoco natural en el cual el niño puede estar inserto. Es un entorno que está diseñado para lo que es la instrucción como tal, pensando que todavía nos queda mucho por recorrer y estamos enseñando como en décadas, incluso siglos pasados. Entonces, una de recomendación sería entonces el tratar de propiciar entornos que sean mucho más naturales. Ah, perfecto. Es que esa palabra que usted dijo me quedó sonando y con su permiso la debo utilizar, la voy a seguir utilizando. Entornos naturales. Miren, se me ocurre en este momento, no lo tengo, no, cada que yo hablo se me ocurren cosas nuevas y después se me olvidan, pero ahí vamos. Yo pienso que una de las claves para poder generar neurodidáctica, neuroenjoy y poder favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje es volver a lo natural. ¿Cómo aprende un niño cuando nace? ¿Cómo aprende un bebé? ¿Cómo aprende un niño de 2 o 3 años? De una manera completamente natural. No aprende encerrado. Usted no sienta a un niño de 3 años a enseñarle 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, sino que el niño sale, camina, observa lo que le llama la atención, se acerca, lo toca, se lo lleva a la boca, juega, en fin, y decide, ¿me sirve o no me sirve? Y lo disfruta. Juega con cualquier cosa, juega con todo, ¿ya? Juega con lo que tiene a la mano. ¿En qué momento se nos ocurrió a los seres humanos que la manera de enseñarle a un niño es encerrarlo en 4 paredes
y obligarlo a mirar un pizarrón, un tablero y a repetir cosas. Lo sacamos de lo natural. Una clave importante es volvamos al natural, porque es que el aprendizaje es un proceso natural. Lo vemos en los cachorros, lo vemos en los perritos, en los gaticos, todos, nuestros niños. Es un proceso natural. Importante es que lo naturalicemos. ¿Y cómo lo podemos lograr? Lo primero es conociendo las características naturales de nuestros estudiantes, independientes si son niños, adolescentes o adultos. Cada uno en su diferente etapa de desarrollo evolutivo y desarrollo psicológico tiene unas formas naturales de relacionarse con el entorno. El niño pequeño, por medio de la actividad del movimiento, el adolescente, por medio de los retos, superar, eh, sí, retos, es decir, Desafiarse. Ujú. ajá, el adolescente o el adulto joven por proyectos, por proyectarse, porque siempre están construyendo futuro. Los adultos mayores porque todos podemos aprender hasta cualquier edad. Eso es otro mito de que la gente mayor no aprende. No, hasta los 100 años o más puede seguir aprendiendo. Solamente que la motivación, lo natural de aprendizaje en una persona de 70 años es diferente a lo natural de aprendizaje en una persona de 10. Primera recomendación con lo que usted me dice, licenciada, conozcamos nuestros estudiantes, porque yo no puedo enseñarle de la misma manera a todos. Pues conozcamos nuestros estudiantes, cómo es la forma natural de ellos apropiarse del entorno. Y después de que los conocemos, entonces debemos sentarnos, y ese es el arte del profesor, el arte del maestro, sentarnos a diseñar estrategias que sin ir en contra de lo natural, lo acerquen a un nuevo conocimiento. Y también hay otro aspecto clave es reconocer sus intereses, porque en la medida que, claro, en la medida que yo descubro los intereses que tiene mi estudiante, independiente quizás que el entorno físico no me favorezca, lo voy a hacer que visualice, por ejemplo, que esta experiencia va a estar unida con lo que le genera satisfacción. Y por lo tanto ahí yo podría estar activando el circuito de la recompensa. ¿Es correcto Perfecto. eso? Ya. Sí, sí, completamente correcto, porque es que la cuestión no es tan sencilla como la estamos mencionando nosotros acá. Mm. De hecho, es mucho más interesante, porque es que lo difícil no significa que sea malo, lo que sea es mucho más interesante. Mire, todos los seres humanos tenemos algunas características que nos hacen similares, que son las biológicas y sobre las cuales la neuroeducación y el neuroenjoy flip se basa. Hablo de todos los seres sanos. No estoy hablando de una persona que tenga un trastorno depresivo o que tenga un trastorno del sistema amigdalino. Pues ya hablamos de personas sanas, somos iguales. Luego sigue que somos iguales dependiendo de los rangos de edad. Es decir, eso nos lo enseñó muy bien Piaget, nos lo enseñó muy bien, hasta el mismo Freud en su momento habló de esto, Erickson cuando hablaba del desarrollo de moral, muchos hablaron, existen las características, el preoperacional, el operacional concreto y todas estas etapas, pero además existen las características individuales. Usted puede tener dos niños o dos niñas de 10 años y son muy diferentes. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a respetar lo que usted está diciendo, licenciada, los intereses personales. Es más, en la misma casa, usted tiene dos gemelos, dos hijos o dos hijos que se llevan un año de diferencia y son diferentes, mismos papás, mismo entorno y tienen gustos diferentes, intereses diferentes. Ahí está el arte, la vocación de ser maestro, ser capaces de conciliar ese nuevo conocimiento que la sociedad nos dice que hay que llevarle al estudiante, pero conciliarlo con las características sociales y también las individuales. Ahí hay un aporte muy interesante que nos hace sobre las teorías de las inteligencias múltiples. ¿Ya? Creo que ese es de Seligman, de las inteligencias múltiples. Goldman habla de la inteligencia emocional y Seligman de las múltiples, porque cada persona, independiente de que estén en la misma cultura, tiene una manera diferente de aproximarse con el entorno. Entonces hay unos que son muy
activos les gusta, son kinestésicos, que así es como llaman los kinestésicos, pero hay otros que son visuales, otros son auditivos, y eso hace que nosotros como maestros tengamos que aprender a identificar para poder ganarnos ese estudiante, ganárnoslo para la ciencia. Incluso no solo la vía preferente para recibir la información, sino los talentos. Los talentos también están orientados en esta teoría de la inteligencia múltiple, que podrían ser talento artístico, el musical, diferentes, y así hay múltiples talentos dentro de un propio salón. Entonces, no es que nosotros, porque eso también a veces se genera la discusión, que estemos propiciando una sola vía, por ejemplo, para recibir la información o para entregar nuestra enseñanza, sino que lograr identificar cuáles son esos talentos y en base a eso llegar a que el chico se motive y que podamos darle distintas formas o estrategias de aprendizaje, alternativas. Esa sería también una de las claves para esta nueva educación. Ahora yo lo llevo también a otra interrogante. Lamentablemente, como el sistema educativo está atrasado, a veces los mismos docentes que quieren innovar en las prácticas pedagógicas están sometidos a un bastante estrés, porque está esta lucha entre lo que tienen que ellos entregar y lo que ellos quisieran hacer, pensando y teniendo esta sensibilidad mayor por vocación, que es el mejorar las prácticas pedagógicas. Entonces ahí llegamos a otra variable que es el estrés. Cómo nuestros docentes pueden gestionar de mejor manera su propia presión, porque efectivamente esto afecta, sin duda, como usted lo ve, en el desempeño de los propios docentes y también afecta a los estudiantes. En ese sentido, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder llegar a este equilibrio? Primero tenemos que reconocer que el proceso de educación no depende, la responsabilidad de la educación no recae exclusivamente en el maestro, en el profesor. Eso ya empieza a quitarnos un poquitico de estrés, porque si todo el mundo dice, no, es que la responsabilidad de que aprenda o no aprenda es de usted como maestro, imagínese qué responsabilidad tan grande. Pues es enorme. La educación no depende únicamente. El proceso educativo tiene 4 grandes protagonistas. Yo les invito a que más adelante del libro que sale la otra semana, donde vamos a hablar, donde yo presento más o menos esto que les estoy contando acá. Hay 4 grandes protagonistas y los 4 grandes protagonistas tienen un mismo nivel de importancia. Un gran protagonista dentro de este proceso educativo, obviamente, es el estudiante. El estudiante es protagonista y ahí tenemos entonces que conocer todo eso de lo que estamos hablando. Tenemos que conocer cuáles son sus aspectos biológicos. No es lo mismo enseñarle a una persona que tenga capacidades sensoriales diferentes, ¿no es cierto? Cada tiene sus aspectos biológicos, también sus aspectos de intereses y motivaciones, de experiencias. Es centrarnos en el estudiante y conocerlo, partir de sus intereses también y de sus necesidades. ¿Eso qué significa? Que si yo logro que mi estudiante identifique que lo que le estoy enseñando le va a servir, va a tener mucho más interés en aprenderlo. Entonces, primer gran protagonista es el estudiante. Segundo gran protagonista es la familia. Es la familia. Y no me refiero únicamente a mamá y papá porque hay muchos tipos de familia. Antes era mamá, papá y hermanos, pero ahora puede que la familia esté conformada por los abuelos, por los hermanos, por los tíos, por los amigos, en fin. Pero la familia es muy importante. Y cuando hablamos de familia, incluye ese entorno donde el estudiante llega a hacer sus tareas. Ese espacio para estudiar, ese lugar que debe tener para poder generar reforzar esos aprendizajes y el ejemplo que le están dando. En mi caso particular, y se lo agradezco mucho a mi familia, a mi papá en este caso, porque mi papá leía mucho, novelas y libros, pero todos los días mi papá se acostaba antes de dormir a leer. Claro, yo de tanto ver a mi papá leer, me volví un lector y todos mis hermanos y yo porque, bueno, él no nos obligaba a leer, pero uno lo veía. ¿Ya? El tercer gran protagonista, obviamente, es el profesor. Es el profesor o la profesora, el maestro o la maestra, que debe tener, primero que todo, esa vocación
Yo sé que lamentablemente en muchos de nuestros países, algunos profesionales no están haciendo lo que les gusta, sino lo que les toca, porque tal vez no están las oportunidades. De pronto alguien quiere ser ingeniero y estar en una fábrica, pero le tocó ser profesor. Entonces, claro, qué tristeza vivir haciendo lo que a uno no le gusta, ¿no? Ese protagonista que es el maestro, primero que todo debe disfrutar su trabajo, debe saber que lo que está haciendo le gusta. Y si no le gusta, entonces no es malo, simplemente busque otra cosa, ¿no? Que De todas disfrute maneras. otra cosa. Sí. Y ese maestro es un gran protagonista, tiene que tomarse la función de conocer sus estudiantes, de saber cómo son, de hacer incluso una libreta o un registro de sus diferentes gustos, características para mirar cómo le habla uno y cómo le habla al otro. Un gran protagonista. Y el cuarto gran protagonista, muy importante también, es la sociedad, es el entorno. Y ahí incluimos la alimentación, por ejemplo. Casi nunca se menciona, pero la alimentación que tengan tanto los estudiantes como los profesores afecta directamente la calidad del aprendizaje y de la enseñanza. Recordemos que el cerebro no funciona de buena voluntad. El cerebro funciona gracias a lo que entra, o sea, al alimento. Un niño o un estudiante mal alimentado va a tener dificultades de aprendizaje. Las va a tener. ¿Por qué? Porque es que el cerebro para poder aprender necesita energía y la energía entra por el alimento. Y asimismo un profesor, una profesora, para poder hacer su trabajo, para poder hacerlo bien hecho, necesita estar bien alimentado. Le pongo simplemente un ejemplo, licenciada. Cuando alguno de ustedes o los que están escuchando esté de mal genio, esté triste o esté ofuscado, irascible, póngase a pensar, ¿cuánto tiempo hace que no tomo agua? Hay una relación directa entre la deshidratación, la tristeza o el sentimiento de tristeza y el mal genio o la irritabilidad. Muchas veces usted tomándose 2 o 3 vasos de agua se le arregla el estado de ánimo. Y si eso lo hace un vaso de agua, usted se imagina a la gente que tiene que ir a trabajar todo el día sin comer, o los niños que no tienen dinero y tienen que estar todo el día en la escuela y salen con un trago de un café y un pedazo de pan para estar todo un día. ¿Cómo les vamos a exigir, por Dios? Entonces son 4 grandes Es protagonistas. un pilar, es trascendental el tema de la nutrición y estamos con indicadores de una mala calidad de alimentación producto de esta vorágine en el diario vivir. Entonces también el proceso de aprendizaje, como usted bien lo dice, involucra todo nuestro bienestar, desde la alimentación, del bien dormir, de cómo nosotros podemos desarrollarnos de manera integral. Entonces tenemos que apoyarnos a través también de toda la posibilidad que nos ofrece para poder entender y educarnos sobre estos aspectos que a veces dejamos de lado. Lo que usted muy bien dice, el tomar agua, muchas veces eso no está permitido, incluso me llama la atención en los colegios, de repente esa posibilidad a los estudiantes no se le da durante la hora de clase. Y sería un aspecto muy importante para que ellos también tengan la posibilidad de hidratarse y mejorar con eso cómo están también a nivel cerebral, todo su funcionamiento. Y el desayuno, que por este correr de la vida también se descuida. Entonces, son aspectos muy importantes que usted nos está haciendo ver y que tenemos que tomar en cuenta todos aquellos que nos dedicamos a la educación y en las familias también. Usted menciona una cosa muy importante, licenciada, y la voy a unir con el tema del estrés de los profesores, el dormir bien. No le damos la suficiente importancia al hecho de dormir bien. Y cuando hablo de dormir bien, me refiero a dormir bien en calidad y cantidad. Dormir bien no es dormir mucho. Dormir bien es dormir con calidad y cantidad. Cuando los profesores o los maestros y las maestras tendemos a sufrir mucho de una enfermedad que se llama burnout, el burnout. El burnout también se conoce con el nombre del síndrome de quemado. Y es una enfermedad que, bueno, siempre ha existido, pero que fue reconocida a finales del siglo pasado por una enfermera precisamente. ¿Y cómo la descubrió? Ella vio que profesionales de la salud, enfermeras y médicos,
que lo tenían todo, o sea, un buen ambiente laboral, no tenían problemas de dinero, lo tenían todo, sin embargo, cada día les estaba yendo más mal en su trabajo y estaban volviéndose más irritables y más aislados. Pero no estaba asociado con el estrés, porque el estrés siempre está asociado a un hecho. Aquí no, aquí todo estaba bien, pero ellos estaban, los enfermeras y los médicos estaban bajando su rendimiento y se estaban enfermando. Y empiezan a investigar y se dan cuenta que es ese cansancio, ese agotamiento cerebral que se da por el trabajo, y continúa las investigaciones y resulta ser que los grupos más afectados después de los profesionales de la salud son los maestros y las maestras. Los maestros y las maestras son el grupo poblacional más afectado por el burnout, síndrome de quemado. ¿Cómo se puede, por ejemplo, entonces contrastar un poco ese burnout en nosotros los maestros? Lo primero es que hagamos un pare, un alto en el camino y digamos si estamos haciendo lo que nos gusta o no. Porque si no está haciendo lo que le gusta, ahí no hay pastilla, ahí no hay nada. Porque si yo no hago lo que me gusta, no voy a ser feliz. No voy a ser feliz. Pero después de eso, después de saber que sí me gusta mi trabajo, es empezar a ver cómo estoy llevando mi vida, cómo la estoy gestionando. Porque la felicidad, es verdad que tenemos unas estructuras, un circuito de recompensas y una cantidad de elementos biológicos que nos predisponen a la felicidad, pero es mi decisión si yo los utilizo o no los utilizo, o si los utilizo bien o no. ¿Cómo estoy gestionando mi vida para estar en felicidad? Si estoy durmiendo bien, debo dormir en promedio. Sé que hay personas, hay individuos diferentes, pero en promedio debo dormir como adulto entre 6 y 8 horas. ¿Por qué? Tiene una explicación por los ritmos de sueño profundo que tenemos. Debo estar comiendo de forma saludable. El deporte, por ejemplo, es fundamental. No para tener músculos fuertes y salir así, no. Eso es algo secundario, que si llega y se nos quita la barriguita, pues qué bueno, ¿no? Pero más que por la parte física y de la apariencia, es por la parte interna del sistema cardiorrespiratorio, pero también porque cuando hacemos deporte liberamos unos neurotransmisores específicos que se llaman endorfinas. Y las endorfinas aportan a la sensación de felicidad de una manera increíble. Y se obtienen es con el deporte, no se obtienen de otra manera, se obtienen es con la actividad física. El relacionamiento, tener amigos, tener amigas. La gente que es demasiado aislada tiende a enfermarse más, por ejemplo, porque se afecta además el sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo hacemos con los maestros y las maestras que están sintiendo ese nivel de agotamiento y de estrés o de burnout alto? Revisen si les gusta lo que hacen, primero que todo, y segundo, cómo gestionan la felicidad. La felicidad no llega del aire, no se compra en una farmacia. La felicidad la construimos nosotros con detalles, como dormir, como comer, como socializar, evitar el cigarrillo, por ejemplo, porque una de las maneras más fáciles de escapar del estrés es fumar. De hecho, los profesores y las profesoras están dentro de la población que más fuma en el mundo. De verdad, sí. Claro, y eso es un círculo vicioso, porque mientras más fuma, se siente como más relajado porque la nicotina impacta ese circuito de recompensas, la nicotina impacta directamente esas áreas de las que estamos hablando del cerebro, que dan placer, pero es un placer artificial que se da por un químico que no es producido naturalmente. Entonces cada vez vas a necesitar más y más y más y más. Mejor dicho, traten de no fumar. El que le gusta, pues verá, ¿no? Es la vida de cada uno. Pero sepa que al fumar está incrementando sus posibilidades de vivir en depresión. Y ahí está la clave, es hacer pequeños cambios en nuestra vida que a la larga se transformen en hábitos y esos hábitos están asociados a un mayor bienestar, pero está la capacidad de cómo nosotros gestionamos y intencionamos ese cambio. Lo mismo si yo quiero cambiar y que mi hijo también tenga un mayor bienestar en el aprendizaje. Tengo que hacer un proceso gradual. No puedo estar en el fondo queriendo cambio inmediato.
Entonces, tomarnos de la mano de todos los agentes del proceso educativo y transitar a este concepto de la felicidad, pero entendiendo que son acciones desde mi capacidad de gestionarme. Qué bueno eso que está diciendo, licenciada, es que hay tanta cosa que uno se le escapa. La felicidad, la gestión de la felicidad, esa palabra nunca la había utilizado, pero la voy a seguir utilizando a partir de ahora, muchas gracias. Gestionar la felicidad no se da a grandes saltos, se da paso a paso, se da de una manera sistemática. Yo no puedo decidir, a partir de mañana voy a ser el hombre más feliz de mi ciudad. No, no, eso no es así. Yo puedo decidir, a partir de mañana, cuando me levante por la mañana, voy a mirarme al espejo y voy a dedicarle unos minutos a agradecer. O a partir de mañana, cuando me despierte, voy a agradecer un nuevo día. No estoy hablando de agradecerle a Dios o no, porque cada cual tendrá sus creencias religiosas muy respetables, pero agradecer. Ese simple hecho de agradecer activa, y lo hablo desde la biología, no desde la parte social y espiritual, que también está allí. El simple hecho de agradecer me obliga a mí, con mis funciones neurocognitivas superiores, que una de ellas es la atención, me obliga a mí a centrar la atención en aquello que me rodea, que me ayuda a seguir activo. Por ejemplo, agradecer el sol, agradecer la respiración, agradecer que puedo mover mis manos o que me puedo parar. Cuando yo centro mi atención en aquello que me ayuda a seguir activo, se incrementan la producción de, en este caso es de dopamina, y la dopamina es un químico que activa mi circuito de recompensas. Entonces, empecemos con pequeños cambios. Eso no cuesta nada, agradezcamos. Otro cambio que no cuesta nada, en la mañana tomémonos un vaso con agua antes de desayunar. Porque recuerden que venimos de 8 o 6 horas de deshidratación. Nuestro cuerpo necesita hidratarse antes del desayuno y tómese un vaso con agua tibia. ¿Ya? Eso sirve. Es decir, sirve desde la biología. Paso a paso, si puede, otro pasito más fuerte. Haga media hora de actividad física. Que no va a ir al gimnasio, hágala en la casa. Ahora pues, ponga YouTube, ponga un tutorial en el celular y haga, en fin. Pero son pasos, paso a paso, y lentamente se va a dar cuenta que está gestionando la felicidad y que va a tener una vida más placentera y más larga. Va a vivir más tiempo. Qué significativo. Y también pienso en los estudiantes que tenemos que enseñarles dentro de nuestras prácticas, en la sala de clase, lo que es el autocuidado. Y ahí está como ellos van a tomar estos pequeños detalles, desde, por ejemplo, el agradecimiento, entender por qué a nivel cerebral también le ayuda, porque a veces dicen, ¿por qué voy a agradecer? Pero si yo le explico el impacto que tiene desde la base neurocientífica, a veces no lo logran comprender porque entienden el para qué. A veces las prácticas que nosotros hacemos en los colegios, incluso cuando nosotros como mamá queremos invitar a nuestro hijo a que estudie, tenemos que explicarle el para qué le va a servir, para qué esto me está ayudando el vaso de agua. Y eso es autocuidado. Y lo importante de que lo podamos incorporar sería bastante significativo. Yo quería, doctor Santiago, ya para concluir, hay unas preguntas que nos están haciendo aquí nuestra audiencia y que le agradezco enormemente a quienes están conectados. Y Carolina Gallego nos pregunta por si usted recomienda el tema de las tareas, ya por el tema de el estrés que genera cuando son tareas rutinarias, que están un poquito desconectadas con la motivación de nuestros estudiantes. ¿Qué recomienda en relación a las tareas? Si son productivas, si funcionan, Sí. o deberíamos dar paso a otra estrategia. Bueno, definitivamente, remitámonos a Piaget. Piaget que sigue siendo válido. Piaget habla de que el proceso de aprendizaje se da en 3 fases: asimilación, acomodación y adaptación. Y lo vemos en el día a día. Asimilación, entendámoslo como ese encuentro que tenemos con un nuevo, concepto, con un nuevo aprendizaje. Esa es la asimilación. Algo que el estudiante está viendo por primera vez. La acomodación
se da cuando ese nuevo conocimiento se va incorporando a mi rutina diaria porque lo utilizo y porque lo necesito. Y la adaptación es cuando ya se volvió parte de mí. Por ejemplo, escribir. Para los que estamos acá, ¿recuerdan? Bueno, tal vez no recuerdan, pero cuando empezamos a aprender a escribir, lo difícil que era escribir y saber que la A con la E, con la M, con la A, era muy difícil. Ese es el proceso de asimilación, cuando comenzamos a aprender las letras. Adaptación, repetir, 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 y acomodación, ya escribimos sin pensar, de manera automática. La única manera, hasta donde la sabemos, de generar ese proceso de acomodación es por la repetición. Y las tareas brindan la posibilidad de repetir para poder incorporar un nuevo conocimiento. Respondiendo concretamente, sí, las tareas deben, en mi concepto, las tareas deben formar parte del proceso de aprendizaje, pero empecemos a cambiarle, es como el enfoque. El solo hecho de decir tarea, esa palabra, ay, ya uno le coge pereza. Ay, aprieta la guatita. Sí, sí. Entonces, llamémoslo, no, vamos a tener unas actividades de aprendizaje, vamos a tener unos retos, vamos a hacer estos ejercicios, cambiémoslo por actividades de casa o actividades de refuerzo. Es que la palabra tarea ya suena como castigo, ¿no? Primero. Segundo, esos ejercicios de repetición para poder afianzar el conocimiento deben estar enfocados en algo que, primero que todo, el estudiante le vea utilidad, lo que usted decía, licenciada, porque si no le ve utilidad, por ejemplo, algo más inútil para aprender, no que sea inútil, sino que nos lo venden como inútil, son las tablas de multiplicar. Porque no es que no sea útil, claro que nosotros utilizamos las tablas de multiplicar todos los días a todas horas, ya lo sé yo y lo sabe usted. Pero cuando estamos hablando de un estudiante que tiene 6 años y le decimos, diga 5 por 8, no sé qué, 5 por 8, y repita, no le ve utilidad. Pero si usted lleva al niño y ve que quiere comprar su juego de Nintendo, quiere comprar un muñequito y que para eso, vea, usted tiene tantos muñequitos y tiene tanta plata, le alcanza para comprar. Es decir, hacer que esa operación matemática de verdad le va a servir para algo que a él le gusta, le cambia el concepto. Le aseguro que aprende. ¿Por qué? Porque está asociando un nuevo conocimiento con algo que le gusta. Entonces, sí hay que hacer actividades. Si no se hacen actividades de refuerzo, el proceso de aprendizaje se vuelve más lento. Pero esas actividades de refuerzo deben estar asociadas a algo que el estudiante valora y que además le genera placer. No es lo mismo ponerle a repetir 4 por 2, 4, 4 por tata, a decirle, vamos a comprar, ¿tú qué quieres comprar? En fin, algo que le guste más. Excelente. En el fondo está en la intención que le ponemos hacia la motivación de nuestros estudiantes. También tengo otra pregunta de Victoria Mora. Dice, ¿cómo enfrentar las expectativas de padres impuestas a los estudiantes? Sobre todo en lo que es la toma de decisiones, yo creo, vocacionales, donde muchas veces se impone lo que el papá dentro de o la familia dentro de sus creencias desea que el estudiante quiera, y esto también le resta o le genera de repente, cuando es disonante, una mayor frustración a aquel estudiante que quiere ya tomar una decisión. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que tenemos que entender que los padres de familia son seres humanos con todas sus cosas hermosas, pero también con todo, pues no son perfectos, ¿no? Entonces, debemos empezar a aprender a no exigirle perfección a los maestros ni a las maestras porque no somos perfectos. Es como cuando usted es psicólogo y le dicen, usted está triste, y usted es psicólogo y está triste. Pues claro, es que yo soy psicólogo, pero no soy perfecto. Es decir, usted es psicólogo y se enoja. No. Entonces, empecemos a entender que los padres de familia no son perfectos y que los padres de familia también tienen sueños y tienen expectativas. Y cuando tenemos sueños y expectativas y tenemos un hijo, queremos ya, mejor dicho, el hijo tiene 1 año y ya no lo estamos imaginando de 20. Y no lo imaginamos como un gran profesional, no lo imaginamos, mejor dicho, le imaginamos la mejor vida. Y si ese joven, que nos lo imaginamos lo mejor, porque es mi expectativa como padre para él cuando crezca, resulta que ya tiene 17 años y la expectativa de él es diferente a la que yo tenía, a la que yo he ido construyendo durante 12, 13, 14 años. Entonces yo como padre de familia me voy a sentir frustrado.
Entonces, lo primero que no significa que hay que hacerle caso a las expectativas de los padres frente a los hijos, no, pero sí hay que entenderlos. No es que el padre de familia sea malo porque quiera tratar de convencer o imponer su propio concepto a sus hijos, no. Entendámoslo, porque cuando usted sea padre o madre de familia se va a dar cuenta que así funciona el mundo. Ahora, lo que sí debemos es aprender a ser como padres de familia jóvenes, nuevos o que estamos apenas empezando, es que ese hijo o esa hija que nosotros tenemos todo el derecho a desear cosas para ellos, pero tenemos el deber de permitirle tomar sus propias decisiones de vida. O decisiones de vida no significa que se vaya a tomar trago hasta las 3 de la mañana. Eso no es decisión de vida. Usted tiene 14, 15, 20, usted no sale. ¿Por qué? Porque es que no sale porque todavía yo tengo. Pero si ya tiene 20 años o va a decir que va a estudiar, tiene 16 años y quiere estudiar. Yo quiero que sea médico, pero quiere estudiar artes. Yo quiero que sea médico. Mi sueño toda la vida es que sea médico, pero quiere estudiar artes. Respire profundo y acepte que su hijo tiene otros deseos y otros sueños diferentes a los suyos. Respetar decisiones de vida. Eso es muy importante. Entonces son dos partes. Primero, entendamos al padre de familia. Entendámoslo porque él también es un ser humano con expectativas. Pero ese padre de familia también tiene que entender que su hijo está formando una vida propia y que no es una extensión de su ego. Es verdad. En el fondo es como lo pienso de la perspectiva de educadores, acompañamos este proceso a la familia. Como usted bien lo explica, es que él entienda, la familia entienda que hay expectativas, pero tiene que haber sobre la base de esto un proceso de aceptación. Aceptar a nuestro hijo y también lo que usted nos decía, conocerlo, conocer sus intereses, conocer sus motivaciones y el autoconocimiento para uno como adulto y también que el estudiante aprenda a conocerse y validar lo que realmente quiere. Entonces serían como los aspectos claves en este proceso. Claro, licenciada, y si nos vamos más allá, porque digamos que es fácil aceptar que quiera estudiar o seguir una carrera o no quiera estudiar, porque imagínense, no quiere estudiar, no es que yo quiero, que pasa mucho, el estudiante comienza a ganar dinero y entonces ya no quiere estudiar porque ya está ganando dinero como empleado, que no tiene nada de malo ser empleado, ¿no? Bueno, hay que respetar también eso, pero imagínense cuando son decisiones de vida trascendentales, como casarse con alguien que no está dentro de lo que yo considero prudente o que tiene una orientación sexual diferente a la que yo me soñaba que tuviera. Por ejemplo, entonces hay situaciones donde los padres tenemos que abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y decirle, te quiero, te amo y te acepto con tus decisiones. Y esas palabras dejan huellas emocionales de una autoconfianza para los chicos clave. Cuando un papá, pese a todo, o un padre, una mamá, pese a sus propios temores o esa propia angustia de no lograr lo que ella deseaba como hijo, le dice, lo verbaliza, que lo acepta, es un alivio que se siente. Yo lo he visto en mis estudiantes, cuando hay una apertura desde el corazón a entender que no es nuestra vida, es la vida de ellos y soltar y dejar que sus procesos de aprendizaje se conduzcan de la mejor manera. Y a través del ensayo y error, a través de que a veces como hijos nos vamos a equivocar, pero ahí vamos a estar también acompañando. Y ese el acompañamiento yo creo que es lo trascendental en todo proceso de aprendizaje, cómo acompañamos de la mejor manera. Estar ahí, que Estar sientan. ahí. Doctor Santiago, gracias por haber estado conmigo, con nuestra audiencia de Gazania Educa, porque ha dicho aspectos que son claves para transformar el aprendizaje y lograr esta experiencia de manera satisfactoria, que tanto le dé bienestar a cada una de las personas que están involucradas en el proceso de aprendizaje. Me gustaría, doctor, que nos contara, sé que está muy próximo de publicar el libro de Neurodidacta, de lo que usted me hablaba del NeuroEnjoy Flip. No conocía lo que era Flip y realmente tiene la clave cómo integramos distintas disciplinas para que comprendamos de mejor manera los aprendizajes.
Entonces, cuéntenme cómo va a ser esa publicación, cómo va a estar disponible en internet o de qué manera podemos conseguir Sí, tener acceso a ella. sí. Bueno, primero, este va a ser el último libro que sale ahorita. Ayer estaba hablando con el editor. Yo espero que ya para enero, digamos la otra semana, va a estar listo y disponible, pero vamos a hacer un gran lanzamiento a finales de enero, cuando comience pues como el año. Y es el resultado de mucho tiempo de investigación en relación a la felicidad y al aprendizaje, a las emociones y al aprendizaje. El libro se llama Neurodidáctica y Neuroenjoy Flip. Aprender puede ser divertido. Ese es el título que tiene el libro. Y si bien es un libro que está con base en la biología, en la ciencia y en la psicología, es un libro que está escrito para todos. No tiene, no, pues está escrito para todos significa que lo podemos leer padres, madres, psicólogos, ingenieros o personas que no tengamos una profesión médica, ¿ya? Y en ese libro hacemos un recorrido sobre cómo es que nuestro cerebro y cómo es que las emociones ayudan a posicionar el aprendizaje. Y al final, en el último capítulo, hay una serie de acciones o de actividades que pueden ayudar desde lo práctico a posicionar aprendizajes. Y al final, como epílogo, hay 3 cuentos que escribió un niño de 11 años y yo los transcribí tal cual el niño los escribió. 3 cuentos. 3 cuentos escritos por un niño de 3 años, de 10 años, perdón. Entonces es un libro que me parece a mí, yo estoy enamorado de ese libro. Estoy enamorado de ese libro, yo ya he escrito varios, pero este es como la luz de mis ojos. Es corto, es un libro de 100 páginas, pero es muy entretenido. Lo va a poder estar disponible, obviamente vamos a hacer un lanzamiento, yo le estaré informando, licenciada, para que también usted le cuente a toda la cantidad de seguidores que tiene allá de la institución. Va a estar disponible por Amazon, de manera tanto digital como de manera impresa, según la persona lo quiera. Y en algunos eventos, por ejemplo, ahorita voy para París en enero a un congreso, y también vamos a estar en México en febrero en otro congreso. Allá también lo vamos a llevar a presentarlo en físico para que quien lo quiera obtener. Y bien, le deseo enorme éxito, yo sé que así va a ser, porque le ha puesto el alma, le ha puesto el cariño, y se nota ahí cómo brillan sus ojos con el libro. Así que cuéntenos, por favor, dónde poder seguirlo en sus redes también para que mi audiencia Muchas pueda gracias. agregarlo. Muchas gracias, sí. Miren, yo tengo, obviamente, como todo el mundo en esta época, y yo no tenía, pero la pandemia me enseñó muchas cosas. Entonces, en el Facebook estoy como Santiago Azorales Restrepo, en el Facebook. En Instagram estoy como Santiago Restrepo Garizábal, este es mi nombre, Santiago Restrepo Garizábal en Instagram, pero de una manera muy especial, más que allá del Facebook y del Instagram, les invito a que visiten YouTube. En mi canal de YouTube, Santiago Restrepo Garizábal. ¿Y por qué los invito? Porque normalmente cada semana hay 1 o 2 publicaciones de temas de neuroturismo, de neuroeducación, de conferencias, que yo sé que les pueden ayudar, les pueden servir. Y bueno, entonces les invito a que me sigan por esas redes, Santiago Restrepo Garizábal. Si en cualquiera de esas redes tienen alguna pregunta, yo personalmente miro los mensajes y yo estoy al servicio hasta donde me alcance y pueda de todos ustedes. Muchas gracias. Yo sé que usted tiene la gentileza, la bondad de poder responder, así como yo partí escribiéndole con ese nervio de me va a contestar el doctor Santiago mi mensaje, y usted tuvo la amabilidad de poder contestarlo, poder entregarme sus publicaciones, toda su experiencia, y ahora hacer realidad este en vivo. Yo estoy más que agradecida, se lo digo con todo el cariño que le tengo, a pesar que es un contacto virtual, la cercanía está, y voy a estar ahí también muy dispuesta a poder ir avisando todo lo que son sus aportes, sus publicaciones para lo que es lo que nos mueve, que es mejorar la calidad de educación. Así que estaremos nuevamente en contacto. Y otro tema que lo invitaría a otro en vivo es cómo nosotros ocupamos el neuroturismo, porque me llama mucho la atención